revisar, mandar los anuncios. Listo. Muy bien. Pues estamos conectados. Buenos Sí, días a todos en México. Buenas tardes al doctor Alfonso Esponera Cerdán en España. Allá son las 5, poco más de las 5 de la tarde. Nos disculpamos por esta demora. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero afortunadamente se pudo resolver. Le, Les quiero presentar al doctor Alfonso Esponera Cerdán, quien nos complace el día de hoy con su participación en nuestro quinto encuentro Memoria Dominicana, un espacio para compartir las principales investigaciones recientes que se están realizando sobre la Orden de Predicadores en México. Este, este encuentro se organiza por el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, que tiene su sede en la ciudad de Querétaro, en México, y que es la custodia del Archivo Provincial de la Orden de Predicadores en México. En este año se realizó de manera conjunta con el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en la ciudad de León, en México, en la que me encuentro el día de hoy, y desde aquí estaremos transmitiendo y compartiendo la conferencia magistral del doctor Alfonso Esponera Cerdán. Pues bien, lo presentaré brevemente. El doctor Alfonso Esponera es sacerdote dominico, es licenciado en teología por la Universidad de Santo Tomás en Roma, Italia, es licenciado también en historia por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el doctorado por la Universidad de Valencia, España, y es maestro en Sagrada Teología. Ha sido profesor de Historia de la Iglesia en diversos centros de estudios superiores, con un especial periodo en Sudamérica entre los años de 1974 y 1987. Y es actualmente catedrático emérito de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica San Vicente Mártir, así como director del Archivo Histórico de la provincia de Hispania, sección Valencia, y de su Centro de Estudios sobre Vicente Ferrer, y vicepresidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia. Pues el día de hoy, el doctor Alfonso Esponera impartirá la conferencia de la restauración de la Orden de Predicadores a partir de la segunda mitad del siglo XIX y los dominicos de América Latina. Pues le doy sin más la palabra, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este quinto encuentro de Memoria Dominicana. En la historia de la Orden, en el siglo XIX, hay hechos que, si bien ocurrieron en España, perdón, no en España, en Europa, tuvieron fundamentales consecuencias posteriores en el resto de la orden de otros ámbitos geográficos. Este es el caso de su restauración en la mitad del siglo XIX y su repercusión en América Latina. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y lo haré eh, en varios bloques. Primero me referiré a la situación de la Iglesia Católica en esta segunda mitad del siglo XIX. Después, a la familia dominicana en América Latina y el Caribe durante esta segunda mitad del siglo XIX. Y para pasar a la restauración y reforma de los frailes en América Latina y el Caribe, precisamente en este periodo. Para terminar con nuevas presencias dominicanas en América Latina y el Caribe que se inician ya casi a final de este siglo. Pero ante todo quiero indicar que tratar este tema pues tiene numerosos condicionantes, porque lo primero que hay que decir es que hay, está muy poco estudiado, muy poco investigado
y además hay problemas para acceder a las fuentes, porque evidentemente no es que yo ya esté desde el viejo continente, lo cual genera ya un problema, sino que abarcar toda la América Latina y el Caribe, pues es una pretensión demasiado grande. Pero creo que se puede dar una visión de conjunto y es lo que voy a ofrecer en esta intervención. Así pues, vamos a hablar en primer lugar de la Iglesia Católica en el periodo de 1850 en adelante. La Iglesia y universal, como quizá es sabido, mantuvo una estrategia contra el imperante racionalismo positivista centrada fundamentalmente en varios puntos. La declaración dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854, el sílabus y la encíclica Quanta Cura de 1864, la celebración del Concilio Vaticano I y el dogma de la infalibilidad pontificia. Y luego la Eterni Patris en 1879, que fue la restauración pontificia del tomismo como doctrina sólida, pero un tomismo interpretado por los jesuitas, que eran los grandes influyentes en la curia romana en aquel tiempo. Estos son, por decirlo de alguna manera, los ítems que he señalado que expresan la vida y la vitalidad de la Iglesia en aquel momento. Pero otra característica de esta época eclesial fue el surgimiento y florecimiento de multitud de nuevas congregaciones, sobre todo femeninas, que se tendrán que ir configurando según la comprensión jesuítica de la vida religiosa que tenían dominante en la curia romana. Esta inmensa y multiforme expresión de nuevos institutos religiosos, que no obstante las peculiaridades específicas de cada uno, parecen calcados sobre un modelo común, una fórmula sustancialmente igual para todos, tiene unas características que solo las voy a mencionar. El alejamiento práctico y ascético de la vida secular. Por ejemplo, se potenció mucho el cambio de nombre al ingresar en la familia, al ingresar en la familia religiosa determinada, la vida común basándose en la observancia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, la primacía celosamente reservada a la vida interior, a la oración, al culto divino, al amor de Dios, en una palabra, y la entrega sin límites y sin cálculos a la obra de la caridad. Finalmente, la adhesión profunda y orgánica a la Iglesia. Es que antes no la tenían, no. Lo que he querido indicar es que en este momento se potencian, se acentúan estos elementos. Por otra parte, muchas de estas congregaciones religiosas enseguida tuvieron una expansión misionera en América. Y también debe señalarse en este momento de la Iglesia Universal la figura de León XIII y su un poco tardía, aunque importante por quien la hacía, decía, intervención en la denominada cuestión social con la Rerum Novarum. Estamos hablando, pues, de 1891.
Fueron tiempos de romanización, de clericalización, de centralización y uniformización. Tantos ciones no me gustan, pero quiero expresar con ello pues todo una corriente. El necesario Código de Derecho Canónico se promulgará finalmente en 1917. Para todo ello se emplearon todas las fuerzas a mano, y una de ellas fueron los religiosos, tanto los ya existentes desde hacía tiempo, que estaban viviendo un proceso de restauración desde la década de 1850, como las nuevas congregaciones masculinas y femeninas que he indicado fueron surgiendo. Pero esta iglesia en América Latina y el Caribe, ¿por dónde andaba? En ella se dio un rechazo frontal, estoy hablando casi en términos de lo que se consideraba la prensa católica, de las leyes de los liberales laicistas que estaban quitando tradicionales competencias a la Iglesia y que fueron aplicándose gradualmente. Por ejemplo, supresión de fiestas, imponer la libertad de culto, el registro civil de nacimientos y matrimonios, la secularización de los cementerios, la ley del divorcio, la derogación del fuero eclesiástico, etc. Y la irrupción con mucha mayor fuerza de lo que podemos denominar escuelas públicas laicas. A ello se debe añadir otras medidas tales como las expulsiones de prelados y sacerdotes. No estoy diciendo que todas estas medidas se tomaran en todas las repúblicas americanas a la vez, sino que se fueron tomando, y además en unas con más intensidad y en otras menos. Estas medidas nunca fueron populares fuera del estrecho círculo de las élites liberales, lo que generó un profundo divorcio entre el país real, que permanecía católico, y los dirigentes políticos que eran militantemente anticlericales. De hecho, lo que subyace en todo esto es la aceptación o el rechazo de la Iglesia y de la religión como base del orden social y político. Pero continuó habiendo un sujeto ausente, el pueblo. Y entiendo por pueblo tanto los pobres urbanos como los campesinos y también los negros y los indios. Al pueblo, su catolicismo popular, o sea, devociones, cofradías, santos y fiestas, podemos decir que es lo que le mantuvo la fe. Los conservadores fueron católicos convencidos y bastante liberales católicos a su manera. Además, era una manera por completo incomprensible para la simbólica popular, y de ahí que este pueblo no se encontraba representado por ninguno de ellos, ni siquiera por los prelados, a los que de alguna manera los unía un respeto sagrado, reverencial, que venía siendo desde hacía siglos. Así se continuó el proceso de secularización, tal vez condicionado por los cambios políticos, sociales y económicos, entendido por muchos de sus protagonistas, este proceso de secularización, como de descatolización, señalando así la intencionalidad que tuvo la secularización y la atmósfera de enfrentamientos, no solo ideológicos, que se dieron.
Pero no debe olvidarse que esta secularización no significó solo el retroceso de la influencia de la Iglesia, sino además la aparición de un nuevo tipo de cultura, de sociedad, de comportamientos y hasta la resignificación de la antigua creencia religiosa, todo lo cual parecía que aquella Iglesia no fue consciente de ello. Los gobiernos liberales fueron generando una auténtica ofensiva gracias a la enseñanza pública, laica y gratuita, con algunas escuelas en las que se siguieron métodos pedagógicos nuevos, traídos por alemanes, norteamericanos, etc. Ante esta ofensiva anticatólica, anticlerical, atea, son los calificativos usados por la retórica de las partes involucradas, pero además la escasez de personal y la corta preparación del clero, las perspectivas para el movimiento católico no eran nada halagüeñas. Los adultos estaban siendo cada vez más influenciados por el indiferentismo religioso. Para las cabezas de la Iglesia, tanto americanas como europeas, los colegios de niños, varones y mujeres, estas últimas en sus dimensiones de hija, esposa y madre, eran un firme baluarte de los principios cristianos que se deseaban ver encarnados en las nuevas generaciones y con la esperanza de su efecto multiplicador en el seno de la familia. De ahí la importancia que se dio a la educación. Y si se quería acceder hasta la juventud, había que hacerlo desde la enseñanza secundaria, poco a poco cada vez más regulada por el Estado, y no desde la universidad, pues esta estaba copada por el laicismo y además los católicos no tenían personal preparado. Los pobres urbanos fueron también en parte objetivo de preocupaciones desde una perspectiva asistencialista y paternalista, pero de corta duración. Todo ello se pudo realizar debido a la expansión y esfuerzos misioneros de personal religioso extranjero, tanto masculino como femenino. La romanización, la europeización, centralización y clericación se hicieron cada vez más realidad. Expresiones de todo ello son, por ejemplo, el Colegio Pío Latinoamericano, fundado en Roma en 59, del que saldrán los futuros profesores y obispos latinoamericanos. También otra expresión es la aportación de personal extranjero, como sacerdotes y religiosos, que venían de Italia, Francia, Alemania, Bélgica, España y Estados Unidos de Norteamérica. Así como la participación en el Concilio Vaticano I, celebrado en Roma en los años 1869 y 1870. Y la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano, que se celebró en Roma en el año 1899. Esta última asamblea, sintomático, que para hablar de América había que reunirse en Italia, en Roma concretamente, esta última asamblea, en el diagnóstico que hizo sobre la cristiandad latinoamericana, la percibió con una gran debilidad interior, lo mismo que amenazada externamente. La debilidad la explicaba por la ignorancia religiosa del pueblo y la poca oportunidad que tenía de alimentarse
a no ser con las devociones y el culto. La amenaza la situaba en los enemigos de la fe, pertenecientes a las élites con poder. Para acabar con esta ignorancia religiosa, recomendaba el catecismo. Para alimentar la vida cristiana, reavivar el culto. Para responder a los errores de nuestro tiempo, como por ejemplo el ateísmo, el materialismo y todos los sismos que queramos, propugnaba la instrucción católica de la juventud. Y para salvaguardar a todos los fieles de esa modernidad que se levantaba al margen de la Iglesia, propugnaba crear instituciones confesionales católicas. Desde luego, la institución eclesiástica era la llamada a llevar adelante tales proyectos, lo que implicaba capacitar al clero. Este movimiento de europeización y romanización de los cuadros clericales influyó también fundamentalmente en la vida cristiana y generó la aparición de lo que podríamos denominar nuevo catolicismo. Un nuevo catolicismo que era más individualista, menos social, más intimista, con insistencia en el conocimiento doctrinal y en la práctica religiosa sacramental. Ahí es cuando se potencia mucho el culto al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Lourdes. Y bueno, pues las sesiones de catecismo, la primera comunión y, en fin, todos los elementos que son típicos de esto que he calificado del nuevo catolicismo. Algunos autores afirman que la presencia del personal eclesial europeo en América produjo un choque y conflicto con el catolicismo popular de raíces coloniales hispano-portuguesas, mezclado con las tradiciones indígenas y africanas. Un choque, un conflicto. Además, no debe olvidarse que también contribuyó a ello el aluvión inmigratorio perteneciente a distintos credos religiosos. En los países donde hubo transferencia de territorios a los Estados Unidos, por su ocupación más o menos prolongada, además de la discriminación de la población católica por no ser anglosajona que se hizo, hubo una americanización impuesta a través del idioma oficial y la incentivación de la venida de iglesias y escuelas protestantes. Estos son los casos, por ejemplo, del norte de México en 1848, de Puerto Rico desde 1898 y posteriormente Haití, Nicaragua, República Dominicana. Esta pertenencia a distintos credos religiosos también tuvo relación con el proceso de secularización que se fue intensificando. Por ejemplo, en Uruguay, Argentina, sur de Brasil, más limitado, pero también se dio en Chile, Perú y Costa Rica. Si bien también hubo una preocupación pastoral por los inmigrantes europeos católicos. He mencionado Argentina, he mencionado Chile, he mencionado Uruguay, el aporte inmigratorio tanto de Italia, España y Francia y posteriormente Alemania fue enorme. Por otra parte, se produjo el gradual surgimiento de una clase obrera en las ciudades. Y cuando digo clase obrera es ese sector de población que tiene conciencia de sus características e inicia sus reivindicaciones.
También se desarrolla por parte de los gobiernos lo que ya he señalado de la escuela pública laica. En todas las repúblicas latinoamericanas, aunque cada una a su modo y manera, se dio un conflicto que conmocionó a su sociedad en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. La confrontación entre las fuerzas progresistas y las fuerzas retrógradas. Esta tipología es la que ha condicionado mucho la visión entre católicos o no que se ha tenido a lo largo de casi medio siglo. Según ella, los católicos solo defendieron la situación anterior, fueron, por decirlo de alguna manera, los retrógrados, y los liberales fueron los únicos que ofertaron algo nuevo y diferente. Pero si se quiere tener una visión más exacta, hay que hacer un verdadero esfuerzo por superar esta sinonimia y ver que en la causa católica, así se denominaba, no era un todo homogéneo, sino que había cantidad de matices y peculiaridades que la hacen sumamente interesante. La gran mayoría de los miembros de la Iglesia en América Latina no supieron sacar de su propia fe la aportación que debían brindar a los cambios que se estaban produciendo. Aquella iglesia en muchos países se encerró sobre sí misma, se volcó sobre ella, alimentando insistentemente su condición de reducto, con complejo de víctima, y optó por el contenido testimonial de su acción, todo lo cual implicaba, de hecho, un menosprecio en su participación en aquella sociedad pluralista. El Estado, por otra parte, como decía, acentuó su laicismo liberal, eh, proyectando en aquella sociedad los frutos, los fuertes signos de prescindencia del factor espiritual que habían caracterizado tanto tiempos anteriores. Hecha esta presentación, que claro, insisto, es no solo a grandes rasgos, sino que son generalidades que en unos sitios, en cada país, en cada república, ya eran repúblicas, se dio de una manera u otra, voy a pasar a la familia dominicana en América Latina y el Caribe. Pero antes tengo que hablar de la situación de la orden de predicadores a mediados de este siglo. En general, los frailes dominicos, como la gran mayoría de institutos religiosos existentes, necesitaban una reforma. Una de las numerosas glorias de vuestro pontificado es el celo que no habéis dejado de tener por la reforma de las órdenes religiosas. Escribía el 18 de octubre de 1851 al Papa Pío IX, el dominico Vicente Yandel. Esta afirmación, además de brotar de una sincera estima personal, expresaba una realidad: la preocupación de este Papa por los religiosos y sus esfuerzos por mejorar su nivel general. Estos esfuerzos se centraron principalmente en tres objetivos: la restauración de la vida común, la introducción de los votos simples antes de la profesión perpetua y la severidad en la admisión de los candidatos a ingresar en la vida religiosa. En cuanto a los dominicos, conociendo este Papa los progresos que estaba teniendo en Francia, concibió la idea
de extender a Italia y a toda la orden esa renovación de savia de la antigua cepa dominicana. Y puso los ojos en el padre Yandel, que le habían indicado como el más apto para secundar sus proyectos, llamándole a Roma en julio de 1850. Tiene, entiendo, cierta temática, cierta importancia para la temática que estamos tratando, detenernos a analizar por qué se eligió a Yandel y no a Lacordaire, el restaurador, y en palabras del padre Congar, casi el segundo fundador de la orden en Francia. ¿Quién fue o quién era este padre Vicente Yandel? Pues bien, había nacido en la Lorena francesa, en una familia campesina, el 10 de julio de 1810. Luego de un curso en la Universidad de Nancy, ingresó en el seminario diocesano, siendo ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1834. Después de ejercer como profesor de Sagradas Escrituras y de rector del seminario, fue conociendo personajes importantes de la Iglesia en Francia, entre otros al padre Lacordaire. Gracias al encuentro con este último, decidió ingresar en la orden dominicana. Ya era sacerdote diocesano. Por eso, obtenida la pertinente dispensa del Papa Gregorio XVI, tomó el hábito el 15 de mayo de 1841 y junto al mencionado Lacordaire se dedicó al restablecimiento de la orden en Francia. Pío IX lo llamó a Roma y le nombró vicario ad beneplacitum de la orden en 1850. Y el que conoceremos como el padre Lacordaire había nacido en 1802, o sea, 8 años antes que el padre Yandel. Criado en Dijon por su madre, porque había enviudado, se crió como católico, pero su fe fue decayendo durante sus estudios en el liceo y sus estudios universitarios de Derecho. Pero ya se fue distinguiendo en oratoria, siendo, bueno, una personalidad cada vez más reconocida. Y se descubrió las teorías ultramontanas de Bonal, de Mestre y de Félicité Lamennais. Ya saben, las teorías, el ultramontanismo era el que defendía la, la fuerza y el apoyo que debía tener el Papa y sus doctrinas fuera de las montañas, o sea, fuera de los Apeninos. Y por tanto era defensor, por decirlo de alguna manera, a ultranza del pontificado. Bien, el padre Lacordaire en este periodo que va de 1822 en adelante, pues fue cuando fue identificándose cada vez más con Lamennais y con las posturas que estos mantenían en cuanto a la adhesión de la autoridad universal del Papa, etc. Así podemos ver cómo se van identificando, por ejemplo, con la revolución del 1830, esa revolución liberal que también se dio en Polonia, Bélgica e Italia. Y lanzó, junto con
Lamennais y sus compañeros el periódico L'Avenir, un periódico que tiene muchísima importancia, que buscó sintetizar el ultramontanismo y el liberalismo para reconciliar las aspiraciones democráticas y el catolicismo romano. Lacordaire fue especialmente vehemente en exigir la separación de la Iglesia y el Estado, y llegó a reprochar de maneras muy fuertes y muy duras esta vinculación del clero, sobre todo los obispos designados por el gobierno, eh, eh, que les pasaba como una mensualidad, diciendo que esto era, tenían que renunciar a ellas y vivir en absoluta pobreza. Esto generó pues bastantes problemas en el obispado francés, que los llamaron al orden, pero finalmente esta llamada al orden, por decirlo de alguna manera, fue, fue, fue debilitada, se debilitó mucho porque se fue reconociendo que tenían en cierto sentido razón. Quiero señalar que en enero de 1833 conoció a Madame Sévigné, quien se convertiría en una importante influencia moderadora para él. Esta señora era una rusa convertida al catolicismo que tenía un salón famoso en París, que Montalembert, Lamennais también frecuentaban. Desarrolló una amistosa relación materno-filial con ella a través de su extensa correspondencia, y en algún momento la voy a volver a citar. En enero de 1834, animado por el joven Frédéric Ozanam, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, inició una serie de conferencias en el Colegio San Estanislao en París, que tuvieron un gran éxito, en la cual pues puso énfasis en la libertad, que hizo que sus enemigos lo acusaran de pervertir a la juventud. Lacordaire era ya un orador de enorme fama, y en sus ideas, vamos a decir, más fundamentales, mostraba que se podía ser ciudadano francés y católico. No olvidemos que estamos en 1830 y Francia venía de su revolución. Bueno, no me voy a entretener más en esta primera etapa de la vida del padre Lacordaire, pero sí que quiero señalar que en 1837, viendo el ejemplo de don Gerarger y su restauración de los benedictinos, decidió entrar en la orden dominicana, a pesar de que su ingreso le iba a implicar la pérdida de ciertas libertades personales. Pero él quiso entrar en la orden y restablecer los dominicos en Francia. El Papa Gregorio XVI y el maestro general de la orden, entonces el padre Ancarani, apoyaron su plan, proporcionándole este último, el padre maestro de la orden, el convento romano de Santa Sabina como noviciado para los dominicos franceses. Los que somos frailes, la actual curia generalicia en Roma, Santa Sabina. Bueno, pues este convento fue el primero que tuvieron los restauradores franceses.
Bien, en el 9 de abril de 1839, Lacordaire se unió formalmente a los dominicos y recibió el nombre al ingresar en la orden de domingo. Hizo sus votos solemnes el 12 de abril de 1840 y en el 41 regresó a Francia vistiendo el hábito dominicano, que entonces era ilegal el llevarlo. Y realizó tareas de predicación siempre con enorme fuerza, con enorme interés, y se acercó mucha gente a él, ejerciendo una influencia importante sobre Jean-Charles Prince y Joseph Savin-Raymond, dos canadienses que son los que llevarán la orden dominicana a Canadá. En 1850, la provincia dominicana de Francia se restableció oficialmente bajo la dirección del padre Lacordaire y este será su provincial. Pasemos ahora, ánimo, queda 15 minutos aproximadamente, a los primeros tiempos de la restauración de la orden. Lacordaire escribía a esta señora, Madame Sévigné, en 1850 ante la elección del padre Yandel. Grande honra es para nosotros que apenas contamos algunos años de existencia, escasos 10 años, que el vicario de Cristo nos proclame tan alto, con una elección extraordinaria, como vivo retoño de la Orden de Santo Domingo. Es para mí la más preciosa recompensa de todos mis trabajos. Sean cuales fueren los motivos de preferencia, solo puedo ver ahí la admirable misericordia de Dios, que no ha querido sustraerme al ministerio apostólico y meterme para el resto de mi vida en una administración que no hubiera dejado tiempo para escribir una línea ni para pronunciar una palabra. El padre Yandel, concluía Lacordaire, soy yo mismo, sin mis inconvenientes, sin mis inconvenientes. Y así puedo asegurar que no me embarga otro sentimiento que el de una profunda gratitud. A estos mencionados inconvenientes que generaba en Roma, aludía el mismo Lacordaire poco antes de morir, lo que ocurrirá el 23 de noviembre de 1861, porque dice de su obra restauradora: Roma no podía serme favorable, aunque la hubiese animado ese piadoso deseo. Yo era para ella un liberal ortodoxo, pero un liberal. Y ella estaba acostumbrada a reconocer bajo este nombre a sus propios enemigos. Frases que se entienden plenamente al conocer ese ya señalado periodo de su vida comprendido entre 1822 y 1832 con importantes repercusiones en Roma. Pero también quiero señalar que había diferencias entre Lacordaire y Yandel. Desde su ingreso en la orden, Lacordaire y Yandel disentían sobre el modo de llevar a cabo la restauración. El primero, Lacordaire, más a tono con el mundo moderno, optaba por la adhesión a las constituciones, pero opinaba que éstas debían adaptarse a la situación contemporánea. Yandel pedía estricta fidelidad a las leyes y constituciones, particularmente a los ayunos, abstinencias y baitines a medianoche, a no ser que lo cambiase el capítulo general. Lacordaire
Afirmaba que el fin de la orden era la predicación para la salvación de los hombres y que este ministerio no tenía que sufrir mengua por el desmedido énfasis en la vida interna, en la vida conventual. Las constituciones han de observarse en todos sus elementos esenciales, pero pendientes de revisión, ya que estaban anticuadas en algunos puntos. Además, se podía usar la ley de la dispensa para mitigar la antigua severidad por razón del estudio y el apostolado. Sostenía que el programa de Yandel era demasiado inflexible, que el cumplimiento estricto de las constituciones llevaría a la decadencia y no a la renovación. Yandel, apoyándose en la historia, comprobó que el uso excesivo de la dispensa había conducido al abuso y a la relajación. Creo que queda bastante claro que la elección del padre Yandel en vez del padre Lacordaire, pues es todo lo que he venido presentando. Eran dos modos diferentes, aunque no antagónicos, de entender la vida dominicana, la Iglesia y el mundo contemporáneo, y que subyace y caracteriza todo el proceso histórico dominicano posterior, no solo europeo, sino también latinoamericano, etc. En Francia, ambas corrientes generaron importantísimas tensiones, solucionándolas en parte en 1852 con la fundación en régimen de estricta observancia del convento de Lyon y la creación de la provincia de Lyon, o sea, de la provincia del mismo nombre. Esto en la historiografía, vamos a decir, dominicana oficial casi nunca aparece. No, se pasa sobrevolando por ello, pero yo creo que es muy importante. Bien, sigamos. El Papa había nombrado al padre Yandel vicario general y como se tenía que reunir un capítulo electivo, general electivo en el 62, pues Yandel pidió que el nuevo padre maestro durara 12 años, pero el, el padre Yandel murió al muy poco tiempo. Pero lo que me interesa señalar es que, inspirándose el padre Yandel en la estrategia de reforma del beato Raimundo de Capua, estoy hablando pues de mediados del siglo XIV, el confesor de Santa Catalina de Siena, Yandel pidió a todas las provincias que había en aquel momento fundar un convento donde se vivieran plenamente las constituciones de la orden. ¿Eso qué quiere decir? Asistencia regular al rezo coral, observancia de los ayunos y abstinencias, uso de hábito de lana, semanal capítulo de culpa, plena vida común, etc. Y desde ese convento iría irradiándose la restauración al resto de la provincia. Por otra parte, alentó la fundación de comunidades de formación, o sea, noviciado y estudiantado. Paradójicamente, los frailes entre los años 1844 y 1876 decrecieron el número, pues de 4.600 pasaron a 3.500. Las resistencias a este proceso de restauración de los frailes existentes se dieron. Por ejemplo, entre los años 1865 y 70 se salieron muchos huyendo del clima asfixiante,
generado por este restauracionismo, afirmaban en la petición. En 1855 el Papa apoyó a Yandel, nombrándolo maestro de la orden. Lacordaire fue reelegido provincial de la provincia francesa y bueno, así se fue desarrollando la vida. Quizá lo más significativo es que en los capítulos generales sucesivos, pues se puso en marcha el mecanismo para la revisión de las constituciones, alcanzando su edición definitiva en 1872. Bien, bueno, me salto todo lo relativo a los sucesores del padre Yandel, porque claro, murió como todo ser humano. Sucesivo, el padre José María Sambito, el padre José María La Roca y finalmente en 1904 el alemán Andreas Friberg. Y esta restauración y reforma de los frailes, ¿cómo transcurrió en América Latina y el Caribe? El padre Yandel visitó 2 veces las provincias europeas, incluso la de Inglaterra y la de Irlanda. También pensó ir a las pocas americanas supervivientes que en América los frailes habían pasado de 626 a 315 en el periodo de 1844 al 76. Pero esta proyectada visita a América Latina no pareció oportuna al Papa Pío IX. De ahí que se buscara la solución del envío de un visitador. Así lo expresaba el mismo Yandel. Pero ello no había sido obstáculo para que, de acuerdo a las posibilidades de cada una de las entidades sobrevivientes, no se ejecutasen planes de restauración y reforma. Este fue el caso de Chile y de Argentina. Pero también he de señalar que a veces estos padres que querían llevar ya una vida dominicana más regulada, etcétera, se encontraron con la particular intervención de delegados apostólicos, obispos del lugar, etcétera, que eran partidarios de otras cosas, como por ejemplo sacrificar a los religiosos en favor de los curatos diocesanos, más que animarlos a volver a su vida regular. Por tanto, estoy hablando de dificultades externas que no hay que olvidar. Por sugerencia del mismo Papa, acordó Yandel enviar en calidad de visitador general de las provincias de América del Sur al padre Luis María Pierson, antiguo prior del convento de Lyon, a quien le concedió facultades para las provincias de Argentina, Chile y luego extendidas a las de Perú y Ecuador. Este padre partió de Francia el 21 de abril de 1860 y visitó Argentina, Chile, se trasladó a Perú, pero el gobierno se opuso a su visita y cuando ya decidió regresar, inclusive el presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, le invitó a trasladarse a Quito para iniciar ahí la visita, pero el padre Pierson consideró más oportuno regresar a Roma.
y lo observado en su visita a las dos provincias lo utilizó para forjar su visión de la situación de la orden en Sudamérica y confeccionar un informe solicitado por Yandell con el objeto de ponerlo a consideración del Papa. Según este informe, sin olvidar el talante de el padre Persson, ya he dicho que fue prior del convento de Lyon, digo que sin olvidar el talante de su autor, insistía que la orden no podía conservarse, menos todavía reaccionar sin la ayuda de elementos europeos que la sostuviesen y vivificasen mediante la formación de novicios y estudiantes. Elementos europeos, novicios y estudiantes. Además, dadas las enormes distancias, se requería un visitador dotado de facultades especiales para cada región. Bien, compartida esta opinión por las máximas autoridades, poco a poco fueron llegando a Ecuador primero, a Perú y a Chile tiempo después, pequeños grupos de dominicos italianos, con su, vamos a decir, pertinente comprensión europea de la vida dominicana restaurada, en clara sintonía con la vida eclesial de aquella época, cada vez más romanizada y centralizada. En otras regiones latinoamericanas, por ejemplo, en Colombia y en México, donde se había dado la supresión radical, se seguiría otro camino. También se intentó la restauración gracias al reagrupamiento de los frailes exclaustrados vivos e interesados en ello. Proceso lento y no exento de grandes dificultades por el tipo de vida que habían llevado estos religiosos hasta aquel momento. Hemos de esperar al capítulo general celebrado en 1891, en el que se eligió al padre Fruibig. Se volvió a oír el clamor de angustia de las desoladas provincias americanas, suplicando ayuda. Por ello, se decidió ante todo que había de haber un conocimiento más acabado y completo de la realidad, como gracias al envío de un visitador, de un comisario, de un vicario general. Y así se hizo. Primero se envió al padre José Domingo Martínez, socio del padre maestro, que llegó a América en marzo de 1894. Pero este buen hombre se murió 2 años después, camino del Perú. Su sucesor fue nombrado al año siguiente, en el 97, y fue el padre Segundo Fernández, quien, llegado a Lima, realizó la visita de la provincia del Perú, pasó a la de Chile, luego a Argentina, continuando en Colombia, Costa Rica, El Salvador y terminando en Guatemala el 19 de enero de 1901. Fue haciendo varios dictámenes y varios pronunciamientos y expresión del estilo de vida dominicana y de los aspectos que consideraba este padre visitador importantes son las ordenaciones que firmó el 13 de febrero de 1898 para la provincia de Ecuador. Para él, la provincia contaba con buen personal, tanto por el número como por la calidad, pero un personal dividido. Sus ordenaciones se dirigían, por una parte, a conservar y fomentar la observancia regular
y por otra, a superar los defectos detectados. Bueno, y así va dando toda una serie de indicaciones sobre el rezo común, la observancia religiosa, eh, la práctica de la oración, el rezo del rosario, etcétera. Recomienda también el estudio, tanto de sacerdotes como principalmente de los estudiantes, para quienes dejó formulado un plan de estudio. Y puesto que la predicación es el fin principal de la orden, exhortaba a los religiosos sacerdotes a predicar debidamente al pueblo, preparándose para ello de antemano, de acuerdo con el permiso de los superiores. No pasaba por alto, por ejemplo, la imprudencia de algunos religiosos que revelaban a los seglares las intimidades de la vida conventual, con menoscabo del buen nombre. Reclamaba de parte de los superiores un severo castigo a los culpables convictos. Además, ordenaba que para toda obra de edificación se exigiese previamente el plano y el modo de financiación, sin que para llevarlos a cabo se contrayera alguna deuda. Bueno, también este padre pasó por las misiones de Canelos, estamos hablando de Ecuador, y vio las enormes necesidades que tenían y que no podían ser atendidas sino con la intervención del Padre General y la Santa Sede. ¿Mm? Y no olvidemos, estamos a finales del siglo XIX y es cuando, impulsados por la Santa Sede y el Padre General, pues es como empiezan la presencia en los territorios de misión. Los visitadores llegaban a la misma conclusión. Solo se podría potenciar la vida dominicana con la aportación de elementos europeos. Pero ahora ya no serían italianos, cada vez más debilitados por la nueva situación de la Italia unificada, sino españoles y fundamentalmente de la recién restaurada provincia de España. Es evidentemente este reforzamiento de la presencia dominicana se hizo como había ocurrido con los italianos que habían llegado anteriormente, desde su comprensión de la restaurada vida dominicana por el padre Yandel, en clara sintonía con la vida eclesial de aquella época, que no solo estaba muy europeizada, sino cada vez más romanizada y centralizada. En el caso concreto de la provincia de México, fue a partir de 1895 donde solo había algo más de 14 dominicos desgastados por los años y los trabajos. El hecho es que mayoritariamente los frailes se dedicaron a la atención pastoral desde sus templos y a las predicaciones que se les solicitaban. Pero, ¿con qué sector social se identificaron? Esto hay que investigarlo. Pero intuyo que con las oligarquías con poder y con la naciente clase media alta. Pero también hay que señalar que hubo actividades en gran parte de carácter individual como obras de acción social en los sectores populares. Y bien, termino ya prácticamente porque en cuanto a las nuevas presencias dominicanas en la América Latina y el Caribe, sí que quiero señalar que a iniciativa muchas veces de los obispos, buscaron y solicitaron ayuda a las diferentes provincias para que mandasen religiosos
que asumieran parroquias. Y este es el caso, por ejemplo, de la provincia de Holanda en las Antillas holandesas, de la provincia de Toulouse en Brasil, en Cuba los de Lyon, en Trinidad también los del convento de Lyon. Y solo quiero resaltar que hay un rasgo que llama mucho la atención, es la explosión colegial de los frailes. Como ya he indicado, pues aquella iglesia pensó que si quería acceder a la juventud había que hacerlo desde la enseñanza, pero primaria y secundaria, y no desde la universidad. Aunque se crearon sociedades o academias, cursos especializados, donde se apoyaba y promovía la cultura superior. Los múltiples colegios para varones que los frailes fueron abriendo eran mayoritariamente frecuentados por los hijos de las familias de la clase media, al igual que la mayoría de los establecimientos similares de las restantes familias religiosas. Pero también los frailes potenciaron y apoyaron los esfuerzos de las congregaciones religiosas femeninas, religiosas de dominicas de vida activa, volcadas a la enseñanza. Y finalmente, quiero terminar con una mención a los colegios de la tercera orden docente. ¿Y estos quién son? Son conocidos como los lacorderistas. Al padre Lacordaire le preocupaba desde hacía tiempo la enseñanza de la mujer, de la juventud y la vinculación con el carisma dominicano. Pero solo fue a fines de 1852 cuando cristalizó su creación de la Congregación de la Tercera Orden Docente. Ella estará al frente de los colegios de Uliens, Sorés, etc. Esta congregación fundó, por lo menos en Buenos Aires, en 1889, el Colegio Lacordaire, que pronto fue uno de los de mayor prestigio de la ciudad. En 1890 se hizo cargo de un colegio en la Argentina, Córdoba, pero lo dejó 2 años después. Esta tercera orden docente o la corderistas terminó siendo asumida dentro de lo que llamamos o bien tercera orden, y también otros pasaron a el sector clerical. Las monjas siguieron funcionando, si es que no se extinguieron o permanecieron en estado muy precario, pero se mantuvieron y es importante. Lo mismo tenemos que decir de los terciarios. Lo que es peculiar de este momento es la aparición y afianzamiento de las hermanas dominicas de vida activa, algunas de origen europeo y muchas de origen latinoamericano. En fin, termino ya. El proceso de reforma y restauración, por decirlo de alguna manera, de los frailes fue expandiéndose. El fenómeno bastante original de los vicariatos fue un poco posterior, pero muy importante para el desarrollo de la orden en toda la primera mitad y gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfonso Esponera. Apreciamos esta interesante intervención llena de muchas relaciones, una historia mundial que enlaza la situación de América Latina, del sur de América, y con España,
con Italia, con Europa en general, lo cual nos parece pues un panorama mundial importante para entender el presente, en especial el caso mexicano, que efectivamente tuvo un, eh, una extinción temporal de casi 50 años y que tiene también una presencia distinta a, a estos casos del sur de América. Pues tenemos una pregunta aquí de un asistente que ya desde inicio preguntaba algo anterior. Dice, ¿qué papel jugaron los dominicos durante las épocas independentistas de las colonias americanas? Es decir, en las independencias del territorio español, hacer naciones libres, soberanas y autogobernadas, sin depender del imperio español, como por ejemplo México, Perú, Colombia. Se lo pregunta Ernesto de Jesús Espinosa. Eh, no sé si puede responder el doctor ahora. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema en responder, pero tenía, como hice, he redactado una intervención tan larga, los primeros párrafos se dedican precisamente a este tema. Y resumiéndolo, digo que ante todo y en primer lugar hay que tomar una cierta distancia con lo que se afirma del patriotismo de los frailes, etcétera, como que todos fueron abiertamente partidarios de la emancipación, de la independencia. Ni todos, pero tampoco ninguno. ¿Eh? Como todo en la historia, hay que matizar mucho. Entonces, no tenemos que olvidar que los frailes pertenecían a un sector de la población que estaba muy, muy, muy identificado con el poder establecido. Y el poder establecido en aquel momento era la corona española. Por tanto, todo aquello que fuera contra la corona ya eh, se tomaba con prevención. Y de hecho, pues como ocurrieron, cuando ocurrieron los hechos posteriores, pues hubo frailes que eran abiertamente pro corona, o sea, pro españoles, y otros que fueron abiertamente y favorecieron y participaron en todo el proceso independentista. Por eso, en este tema hay que perfilar, bastante las cosas. Y en cada lugar, no es lo mismo lo que ocurrió en Argentina, en Chile, o lo que ocurrió en Colombia, o inclusive en México. Hay que, hay que matizar. Eh, yo, aunque sé que se extrañará a alguien, eh, los frailes mayoritariamente fueron pro-hispánicos, pro-españoles. Lo que pasa que esa masa de frailes poco a poco se va cuarteando, se va deshaciendo, pues porque se salieron de la vida religiosa y de la vida sacerdotal, porque fallecieron, porque los que eran de origen hispano regresaron a España, etcétera. Por eso a mí tengo, bueno, perdón por la autocita, tengo varios trabajos sobre la Iglesia y el proceso de emancipación latinoamericana, entendiendo por Iglesia la Iglesia local, no la Santa Sede, que es otro tema. La Iglesia local sobre este tema, porque, bueno, pues hay que matizarlo y precisarlo mucho. No sé si he respondido algo o no he dicho nada. Claro que sí.
También en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, de aquí de México, publicó un anuario eh, Mm, con este tema. Es el número 5, no recuerdo en qué año fue, pero sí, sí, sí. abarca artículos de diversos países. Me parece que ahí precisamente se puede confirmar lo que acaba de exponer el doctor Alfonso Esponera y como lo editó Miguel Ángel Porrúa, que es un editor mexicano de la Ciudad de México. Sí. Mm. Todavía es conseguible ese libro. Nosotros igual tenemos algunos ejemplares. Entonces podríamos escribir. Nos dejó su correo Ernesto de Jesús Pinos. Podríamos recomendarle también este libro y algunos artículos suyos, doctor Alfonso. Pues acabamos de escuchar la conferencia La restauración de la Orden de Predicadores a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Definitivamente fue un recorrido de todo el siglo, muy, muy, muy abundante. Y no tenemos más preguntas y no nos resta más que agradecerle, doctor, para no demorarlo. Sabemos que anochece en Valencia Sí, sí. y, y para no fatigarlo, nos vamos a tener aquí. Muchísimas gracias a nombre de todos los miembros del Instituto de México y también de los asistentes. Invitamos a los asistentes también a la siguiente mesa de trabajo, que es sobre espacios femeninos de la Orden de Predicadores, a las 12 del día nuestra en México, y que también será de manera virtual. Y en la tarde nos reuniremos para tener un homenaje aquí en la sede del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en León, en Guanajuato, México, para homenajear a Fray Luis Ramos Gómez Pérez, un dominico historiador que estuvo muy cercano a universidades en nuestro país y que murió en esta región del país y que por lo tanto goza de una feliz memoria y por eso estaremos esta tarde de hoy recordándolo aquí. Pues muchas gracias nuevamente y vamos a finalizar.